nombre es Carla Pascale Medina, soy de Argentina, trabajo en el Ministerio de Agroindustria y he tenido el placer de ser invitada por el IGAC para asistir a la Semana de la Geomática y compartir con ustedes el tema de la Alianza Sudamericana de Suelos de la FAO y cómo las políticas internacionales de alguna manera pueden traducirse en la política nacional de nuestro país. Afortunadamente el mundo empezó a mirar los suelos. Nosotros sabemos que el 95% de los alimentos que consumimos provienen del suelo y que además el suelo alberga alrededor del 33% de la biodiversidad, con lo cual cuidarlo, atenderlo, preservarlo para nosotros es un reto. Y el manejo sostenible aparece como el centro o el eje en donde los países estamos poniendo nuestra visión y atender las necesidades y las problemáticas regionales para poder fortalecer los servicios de extensión, los servicios de investigación, la educación y la legislación en suelos es el punto inicial o de partida para comenzar a tener suelos sanos, entendiendo que donde hay suelos sanos hay alimentos sanos. Lo que me pidieron es que les hablara un poco de la Alianza Mundial de Suelos y cómo de esa iniciativa mundial pasamos a lo que es la Alianza Sudamericana. Y para mí lo importante o lo que me gustaría comentarles es cómo es que esto comienza. ¿Por qué empezamos a hablar de vuelta en el marco de la FAO, todos los países? Porque la FAO es el ámbito multilateral donde estamos representados todos los países. Entonces esto surge a impulso de cada uno de los países que formamos parte de este ámbito. Y es porque los presidentes de los países empezaron a tomar en cuenta que era necesario cuidar el suelo. Durante muchos años sabemos que la FAO y todos nosotros hablamos de conservación de suelos, manejo sostenible. Acá cuando hablamos de conservación de suelos me gustaría compartir con ustedes que cuando nosotros hablamos de conservar es porque hablamos de que vamos a cuidar lo que usamos, ¿sí? Nosotros tenemos un lema que aquello que se usa es lo que se conserva y no se conserva lo que no se usa. Entonces, como el suelo tiene fundamentalmente para la producción de alimentos, que es uno de los servicios que nos provee el uso, entonces nos dimos cuenta que teníamos que seguir hablando de lo que era el uso sostenible de los suelos. Y esto se entendió porque el mundo está creciendo, la población mundial cada vez es mayor, hay proyecciones del aumento de la población y todos tenemos que de alguna manera tener asegurado nuestra alimentación. Y lo que tenemos que considerar es que el 95% de los alimentos que nosotros consumimos provienen del suelo. También tenemos que pensar que la mayor biodiversidad, alrededor de un 33% de la biodiversidad del planeta está en el suelo. Entonces todo esto, por suerte, empezó a estar en la agenda pública, a estar sobre todo en la agenda política, y ahí es cuando se le solicita a la FAO, como pedido de los presidentes, que lleve adelante nuevamente un estudio sobre suelos. Y ahí es que comienza a nacer la Alianza Mundial por el Suelo. Como ustedes ven, la Alianza Mundial, les decía Carolina, arrancó recién en el 2011. Y lo que hizo la Alianza fue establecer cuáles son sus alianzas regionales. Entonces, ustedes saben que la FAO está dividida en regiones. Lo que se hizo fue en una primera instancia, entonces que esta Alianza Mundial por el Suelo trabajara regionalmente, porque lo que se propuso fue que la construcción fuese de abajo hacia arriba. Y eso también es un proceso innovador, porque generalmente en estos organismos multilaterales se ha visto muchas veces que había un proceso al revés, ¿no? De arriba hacia abajo, y esto es que seamos las regiones las que establezcamos cuáles son nuestras necesidades y cómo queremos avanzar en el estudio de los suelos. Y otra cuestión también que es importante resaltar es que esto es una alianza que trata de tener un trabajo en el mismo sentido entre los gobiernos y la sociedad civil. Y entonces acá aparece algo que es muy fuerte, que obedece un poco, y Carolina ahí cualquier cosa estoy atenta a vos, ¿no? Pero obedece mucho a lo que fue el cambio de paradigma que sufrió la FAO como institución,
cuando se modifican un poco sus formas, ¿no? Cuando se actualiza, y entonces empieza a haber o empiezan a aparecer alianzas que son voluntarias, ¿sí? Producto entonces de la reforma institucional que hubo, y que dan la posibilidad de que todos tengamos participación. Entonces ustedes van a ver que el fuerte de la alianza es que tiene socios, tiene partners. Entonces estamos en igualdad de condiciones a la hora de la discusión, no para la toma de decisiones, pero sí para la discusión, los gobiernos y distintas asociaciones, que pueden ser asociaciones de la ciencia del suelo, es decir, que de alguna manera el sector de ciencia y técnica está involucrado, asociaciones de productores, universidades, o sea, está abierto a todos aquellos que quieran participar. Bueno, como verán, dentro de lo que es las regionales América del Sur, a instancias de una solicitud de los países de América Latina Central y los angloparlantes, quisieron tener ellos un poco su división porque veían que las problemáticas de los países no era la misma, la idiosincrasia de los países no era la misma, entonces quedamos divididos entre lo que es América Central y lo que es América del Sur. En el andar nos dimos cuenta que no era tan así, pero bueno, estamos entonces de esta manera planteados en las regionales. ¿Cómo funciona la alianza? La alianza está dividida en 5 pilares de acción. Uno que tiene que ver con la gestión del suelo, otro que tiene que ver con todo lo que son las cuestiones de fomento. Ahora después voy a ir explicando cada uno a qué se refiere específicamente. Uno que tiene que ver con la investigación, otro que es con información de datos y armonización de datos. Y la otra cuestión interesante es que la alianza no funciona sola. La alianza cuenta permanentemente con el apoyo de un grupo de expertos. Todos, me imagino, habrán escuchado hablar del IPCC, ¿no? Para cambio climático. ¿Sí? Aquel organismo que dice el planeta se está calentando y demás, que emite los comunicados. Bueno, similar a lo que es el IPCC para cambio climático, tenemos al ITPS, que es el Grupo Técnico Intergubernamental de Suelos, que cumple las funciones similares a lo que es el IPCC. El IPCC atiende a la Convención Marco de Cambio Climático, el ITPS atiende a la Alianza Mundial de Suelos. Entonces, el ITPS es quien, por ejemplo, ha emitido el Informe Mundial sobre el Estado de los Suelos. Esa es una publicación que está disponible en la web. El primer informe mundial sobre el estado de los suelos. Lo que se está haciendo ahora en este marco es avanzando en poder ver de qué forma vamos a hacer entonces, dentro de 2 años adelante, el segundo informe del Estado Mundial de los Suelos, donde los países vamos a tener mucho más participación en la elaboración de ese informe, con lo cual significa que los países vamos a tener que empezar a trabajar en elaborar nuestros propios informes nacionales sobre el estado de los suelos. Y cuando hablamos de estado de los suelos, estamos pensando en cómo usamos esos suelos, cómo están esos suelos, cuáles son las mayores problemáticas que tienen esos suelos, generalmente derivadas del uso que han tenido los suelos. Este organismo de la alianza, el ITPS, además asiste a otras convenciones internacionales. Y ha habido un evento muy importante, ahora se los voy a resaltar, que es que el ITPS empezó a actuar en forma conjunta con el IPCC. De manera tal entonces que todo lo que tenga que ver con el uso del suelo, su gestión, el carbono, el secuestro del carbono, va a estar de alguna manera orientado a través del ITPS y este va a ser el que le va a proveer información al IPCC. Creo que estamos ante cambios bastante paradigmáticos en cómo estamos empezando a ver el suelo. Me pidieron que un poco les comentara cómo estaba la situación de los países de América del Sur. Por supuesto que esto que ustedes van a ver acá proviene de la información
que algunos países han suministrado. Si ustedes quieren tener información más exhaustiva, esto está disponible en la página web de la Alianza Sudamericana, así que allí pueden acceder a toda la información que los países han ido proveyendo. Fundamentalmente, como sabemos los sueleros, muchas de las problemáticas son de causas naturales y muchas son antrópicas. Y creo que nos les va a llamar la atención en el listado cuáles son las que estamos haciendo o sobresaltando, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con los procesos de erosión, con tanto hídrica como eólica, con los procesos de pérdidas de carbono, en los procesos de labranza y compactación, encostramiento, contaminación y todo esto profundizado, ¿no?, sobre todo en lo que es erosión y salinización por la acción antrópica. Si ustedes observan, otro material que pueden consultar es el Atlas de Suelo de Latinoamérica. El Atlas del Suelo de Latinoamérica fue producto de la Alianza y como corolario les digo que el 14% de los suelos de la región presenta vulnerabilidad a la degradación. Creo que América Latina tiene un reto, ¿no? Y tenemos que empezar a trabajar un poco todos en conjunto y eso es el objetivo de la Alianza. Entonces, cuando hicimos un taller en Chile, donde estuvieron presentes los gobiernos y los socios, se priorizaron, se identificaron y se priorizaron cuáles son las necesidades, por dónde comenzar a trabajar. Erosión, ¿sí? Es decir, degradación en general, pero erosión en particular, tanto hídrica como eólica. El otro punto que fue muy fuerte, que nombraron los países, fue la debilidad que teníamos los países de la región en cuanto a marcos legales. Sobre esto vamos a profundizar un poquitito porque ya comenzamos a dar los primeros pasos. Se marcó también la debilidad institucional y política que tenemos los países de la región respecto al tema de suelos. La falta de formación de recursos humanos, esto fue un punto crítico. Hay mucha disparidad también entre los países de la región, pero en esto coincidimos todos. Mucha de la población solera está envejeciendo y no ha habido una renovación. Y acá cuando hablo de población solera nos referimos a los ingenieros agrónomos, ¿sí?, o los reconocedores de suelo que están en el campo haciendo calicatas y reconociendo. Por eso es fundamental que desde el día 1 quienes de alguna manera apoyemos esta iniciativa tengamos presente que es necesario comenzar a formar recursos humanos porque vamos a tener que atender a demandas futuras que van a venir sobre nuestros países y que esto va a tener que estar cubierto. El tema de concientización, lo mismo que la sensibilización, el hecho de poder poner en la agenda política y en la agenda pública y en la sociedad toda el cuidado del suelo. La existencia y disponibilidad de información, vimos que es muy dispar. Hay países que han avanzado mucho, hay otros que no tanto. Mucha de la información que existe está muy atomizada, no está accesible y eso fue también un punto central de discusión, de qué manera se va a hacer accesible la información en suelos, con lo cual es necesario trabajar en la homogeneización de esa información y en los procedimientos de análisis y monitoreo. Y cuando hablamos de esto, hablamos tanto de información que tenga que ver con el objeto específico de lo que es el IGAC y a su vez con toda la información que tiene que ver con los análisis del suelo, tanto para caracterización como para fertilidad de suelo. Bueno, un poco acá les reseñamos cómo fue la historia, pero simplemente me gustaría que ustedes vieran que nosotros como Alianza Sudamericana recién comenzamos a funcionar a partir de febrero del 2015. Tuvimos nuestra primera reunión el mismo año en Paysandú y el hecho importante de esto es que pudimos avanzar en estas dos reuniones en establecer cuál era nuestro plan de implementación regional. ¿Cómo podíamos esos 5 pilares que yo les mostré hoy hacerlos realidad? Entonces lo primero que dijimos, bueno, ¿cómo vamos a estar representados? Por decisión de los 10 países, se decidió que los 10 países conforman el comité directivo, ¿sí? Un país preside. Esa presidencia es un cargo electivo, esa elección la hacen todos los socios de América del Sur.
tanto los países, en representación de sus gobiernos, con sus puntos focales, así como los socios. Bueno, y después, además, ustedes lo que tienen allí señalado es que la región decidió que para cada pilar hay un representante que es quien nos va a estar de alguna manera representando ante la FAO y va a ser el responsable de seguir adelante la ejecución del plan de implementación regional para cada uno de esos pilares. Argentina no tenía un plan nacional en suelos agropecuarios. Trabajábamos fuertemente en alianza, ¿sí? Y veíamos que había un gran desafío desde lo que nos estaba de alguna manera marcando lo internacional, la necesidad de respuesta que tenía que dar Argentina hacia lo internacional, pero eso surgió casi en el mismo momento que las provincias. Ustedes saben que nosotros somos un Estado federal, ¿no? Ustedes son unitarios de Constitución, la abogada. ¿Ustedes son unitarios de Constitución? Bueno, nosotros no, nosotros somos federales, nosotros somos 23 provincias, cada una tiene su gobernador, cada una tiene su constitución y cada una tiene sus leyes, ¿sí? Y tenemos un Estado nacional que también tiene las leyes nacionales a las cuales las provincias pueden o no adherirse. Y en este contexto nos tenemos que manejar. Entonces, el suelo y el cuidado del suelo, como cualquier recurso natural, está en manos de las provincias. Entonces, se dio justo que a medida que avanzaba en el ámbito multilateral, las provincias nos empezaron a demandar a la nación que empezáramos a trabajar sobre el tema de suelos. Ahí donde hice reuniones del CFA es el Consejo Federal de Agricultura. En ese Consejo Federal de Agricultura se sientan todos los ministros de Agricultura del país. Entonces fueron los ministros de las provincias que le piden a la nación que empiece a trabajar el tema. Esto es algo realmente inaudito, de vuelta, en lugar de ser de arriba hacia abajo, vino de abajo hacia arriba. Y la oportunidad fue que el ministerio lo tomó, porque quien coordina a este grupo cuando se reúne en el CFA es el Ministerio de Nación. Y entonces saca resoluciones, ¿sí? Y en esas resoluciones que saca el ministerio, aprueba el trabajo que se tiene que hacer con las provincias. Y entonces, ¿cuál es la acción en que deriva? Deriva en tener un Observatorio Nacional de Suelos y un Plan Nacional de Suelos Agropecuarios. ¿Por qué un observatorio y un plan? ¿Y por qué no el plan y el observatorio? En realidad el plan contiene el observatorio, pero en algún momento fue más importante avanzar primero en pensar en el instrumento y después ver cómo le dábamos el continente. Respecto a las líneas estratégicas que tiene el Ministerio y entonces qué es lo que fuimos tomando para avanzar en esto, bueno, lo que está trabajando el Ministerio es en poder alcanzar el máximo potencial productivo, siempre de forma sostenible, tener que entonces tener presente que hay que contribuir con la seguridad alimentaria, tener en cuenta la inocuidad de esos alimentos y tener el acceso a los mismos, y promover el desarrollo territorial con foco a los distintos niveles de productores. Y en este marco es que nosotros empezamos a desarrollar el plan. El otro punto en que también nos basamos, y acá tomamos mucho lo que es la FAO, es el tema de la gobernanza. Y empezamos a tratar de, a nivel nacional, hablar de la gobernanza del suelo, que sí hablamos a nivel internacional o multilateral. Y entonces en esto entendimos que, bueno, que la gobernanza era esto, el proceso de las tomas de decisiones en los distintos niveles organizativos y que tenía que de alguna manera permitir la intervención sobre esos sistemas. Entonces el desarrollo y ejecución de marcos legales, de políticas, estrategias y acciones que tengan que ver con el uso, la gestión o manejo sostenible del recurso. Y acá es el punto creo que es crucial. Nosotros estamos hablando de gestión de suelo, cuando hablamos de gestión hablamos de uso y hablamos de conservación, en esto de que el uso y la conservación van de la mano, ¿no? E involucra las dimensiones de la toma de decisiones y de las responsabilidades compartidas. Y acá tomé
y lo pudimos hacer nuestro el resultado de Ibagué. No sé si se acuerdan, que en el resultado de Ibagué dijimos que todos teníamos responsabilidades, ¿sí? Que esas responsabilidades eran compartidas y que eso hacía que tuviéramos que tener distintos roles. Y bueno, y entonces está tal cual lo que salió de todos nosotros cuando construimos el Ibagué: el rol del Estado, el rol del privado, el rol del mercado y el rol social. Y sobre esto, fundamentalmente, de grandes rasgos, lo que entendimos nosotros es que tenemos que lograr acciones que permitan logros y que tengan distintos beneficiarios. Y acá me gustaría sí resaltar donde hablamos rotación de cultivos, porque para Argentina este punto de rotación de cultivos pasa a ser un punto central. Todo el mundo conoce cómo es nuestro sistema de producción y estamos tratando de avanzar en eso. Y ¿cómo estamos logrando esto? Con medidas impositivas. Argentina dejó de aplicar las retenciones a la producción del maíz y del trigo. Automáticamente, cuando Argentina dejó de aplicar las retenciones a la exportación para el trigo y para el maíz, cambió la relación en la secuencia de rotaciones y apareció el trigo y el maíz en la rotación y disminuyó la importancia relativa de la soja. No quiere decir que haya menos cantidad de hectáreas de soja, sino que se volcaron de otras producciones al trigo y al maíz. Y la segunda cosa que me gustaría resaltarles es esto, que nosotros, además del manejo sostenible, y que del manejo sostenible sabemos que está muy linkeado con las buenas prácticas, pero la acción que va a hacer el productor va a ser la adopción de las buenas prácticas, y donde nosotros lo que podemos impulsar fundamentalmente es esto. ¿Para lograr qué? Para lograr aumentar y capturar o conservar el carbono del suelo, que sabemos que va a tener impacto sobre lo que es cambio climático, sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que aporta el suelo. Entonces, en eso, y acá sí, también nos basamos un poco en lo que es la alianza con sus 5 pilares. Vemos cuáles son las áreas o las grandes retos que tenemos para manejar, para avanzar en lo que es de lograr el manejo sostenible. Como le decíamos, las buenas prácticas, y fíjense, las buenas prácticas para el manejo sostenible, la conservación y restauración. Los sistemas de información, la concientización, la investigación, la extensión y el fortalecimiento y la creación de capacidades en instituciones y a todos los niveles. Cuando nosotros salimos a las provincias, en las provincias no hay áreas de suelos, así como en Nación tampoco a nivel agropecuario había, ¿sí? En las provincias tampoco. Y cuando vamos a ver si hay gente capacitada y hay recursos humanos, no hay, ¿sí? Y a veces nos sorprendemos que sí encontramos algo más o menos institucionalizado en provincias chicas, pero las provincias mayores productoras no. Entonces, dentro de nuestro país también tenemos gran disparidad de situación. Bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos impulsando entonces? La creación del Plan Nacional de Suelos para la conservación, restauración y manejo sostenible de los suelos agropecuarios, maximizando su productividad y procurando el mantenimiento de sus servicios ecosistémicos en un contexto global de cambio climático. ¿Y esto de qué manera lo hacemos? En articulación institucional, donde entonces tenemos representados dentro del plan a todas las instituciones, tanto nacionales como provinciales, de ciencia y técnica, y de asociaciones de productores y organizaciones. Bueno, el plan tiene estos componentes que tienen que ver con el sistema de información, el observatorio, y nuestra apuesta es tener nuestro sistema de alerta. Y a eso queremos avanzar, en poder tener un sistema de alerta en suelos. Este sistema de información nos estamos apoyando en todos los sistemas de información que ya habían disponibles. Y en esto acá estamos trabajando fuertemente con el INTA. Y lo que vamos a hacer es trabajar con el SIS-INTA. El SIS-INTA es el Sistema de Información de Suelos que tiene el INTA. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que depende del Ministerio.
Y nuestro desafío, como les decía, es esto de poder tener nuestros sistemas de alerta para distintas variables o indicadores que identifiquemos que sean críticos para cada uno de los sistemas productivos y en las distintas regiones. El hecho de contar con herramientas para la gestión de sostenibles de suelos, donde ahí fundamentalmente lo que vamos a focalizarnos es en las buenas prácticas en suelos. Un componente que llamamos de cultura en suelos, porque para nosotros el cambio en esto, o el cambio de paradigma se va a dar cuando cambiemos la cultura. Y la cultura en cómo hacemos las cosas, en si logramos concientización, en si logramos en que los actores estén capacitados y si podemos fortalecer nuestros servicios de extensión y de atención directa al productor. El apoyo a la investigación, nosotros pensamos que allí lo que tenemos que lograr es la formación de consorcios, y cuando hablamos consorcios de investigación son consorcios público-privados, donde consideramos que tiene que estar nuestro sector, nuestro CONICET, ¿no?, que sería nuestra Agencia Nacional de Investigación, el INTA, universidades nacionales, universidades locales y productores. El fortalecimiento tanto institucional y lograr acciones de cooperación a nivel nacional e internacional, y sobre todo poder contar con plataformas de políticas en suelos y en proyectos y programas. Y acá lo que les quería comentar es que el día 7 de julio, que es el Día Nacional para Argentina de la Conservación de los Suelos, dictado por el Congreso, pudimos contar con una jornada con participación de los legisladores. Y fue allí donde entonces se rubricó la creación del Observatorio Nacional de Suelos Agropecuarios, como se lo voy a mostrar luego. Este observatorio tiene financiamiento, no es mucho, pero por lo menos por algo empezamos. Se creó, como les decía, el día 7 de julio. Bueno, y tiene dentro de sus objetivos implementar un sistema de monitoreo, generar un sistema de gestión en red de datos, articular esos sistemas con los sistemas de información existentes, definir cuáles serían los indicadores, umbrales de referencia y crítico del estado de los suelos, porque pensando en esto del sistema de alerta, nosotros estamos pensando que tenemos que tener umbrales de referencia. Y lo que estamos tratando ahora es de, con el INTA y con los diseñadores de plataformas de sistemas, ver de qué manera podemos empezar a lograr tener ese sistema de alertas para que a medida que nosotros vayamos identificando valores críticos que pasen o no esos umbrales, nos puedan ir dando las señales de alarma y eso sea lo que nos permita la toma de decisiones. Elaborar y actualizar la cartografía de suelos. Argentina, la mayor parte de la cartografía la tiene de los años 60, 70 y algo de los 90. Entonces nosotros estamos con necesidad de actualizar en algunos casos y ver de mejorar las escalas. Muchos de nuestros mapas están al millón, al 500.000, entonces un poco lo que queremos ir viendo es si podemos ir mejorando el tema de las escalas.